Sí, cuando hablamos de comunicación no verbal solemos pensar en gestos, miradas o actitudes, pero el entorno en el que nos movemos también comunica y nos envía información que puede modificar nuestro estado de ánimo. Hoy en nuestra sección de comunicación no verbal vamos a hablar de cómo el entorno influye en nuestras relaciones personales y como siempre lo haremos con nuestra compañera Teresa Baró. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro. Oye, me gustaría saber por qué en el espacio influye tanto la manera de comunicarnos, ¿no? El espacio nos influye en las emociones que tenemos en ese momento, puede modificar nuestro comportamiento y además el espacio donde estamos, si es nuestro espacio, por ejemplo, nuestro coche, nuestra oficina, nuestra casa, estos espacios también transmiten a la otra persona una imagen de nosotros, por lo tanto, también van a influir en la relación. Por eso entonces es tan importante conocer el espacio donde nos vamos a mover. Sí, es importantísimo, de hecho es decisivo. Incluso, por ejemplo, en grandes negociaciones que son muy importantes, una de las cosas que primero se negocia, incluso antes de entrar en la propia negociación, es dónde se va a producir la negociación, porque esto puede influir en el resultado. Es probable que busquen un espacio neutral o acaben decidiendo en uno de los territorios de una de las partes, pero es algo a negociar porque acaba influyendo en el resultado. No solamente entonces en las relaciones laborales, sino también en las personales se eligen los espacios. Claro, también se pueden elegir y sabemos que el espacio, por ejemplo, más reducido o más cerrado, favorece las relaciones de confianza porque hay más privacidad. También porque nos sentimos más protegidos y más arropados. En cambio, cuando los espacios son muy grandes, son abiertos, esto da una sensación quizá de libertad, de más libertad, pero también nos da una sensación de más distancia entre las personas que estamos en este entorno y, por lo tanto, también de más frialdad. También favorecen la informalidad o la formalidad. Los espacios muy formales también favorecen esta relación más distante y sobre todo más profesional y en cambio los espacios pequeños pues pueden favorecer una cierta sensación de informalidad. De hecho, la decoración también puede influir en nuestra forma de comunicarnos, nuestra manera de... Muchísimo. La decoración, mira, puede ser más cálida o más fría. Si la decoración de un despacho, por ejemplo, o de nuestra casa es a base de materiales cálidos como la madera, como los tejidos, la moqueta, por ejemplo, en el suelo hay cortinas y también hay plantas, todo esto nos dará una sensación de calidez, de bienestar, en general de bienestar. En cambio, los espacios que son mucho más fríos en cuanto a la decoración, con materiales como el mármol, como el acero, como el cristal, pueden dar una imagen de más profesionalidad, donde se trabaja quizá mejor, de una forma más escrupulosa, más rigurosa, pero no favorece las relaciones personales. Vale, a la hora entonces, Teresa, de prepararnos para una entrevista de trabajo, tenemos que ser conscientes de que posiblemente nos vayamos a enfrentar en un espacio frío, realmente meditado, calculado. Claro, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero tendríamos que estar preparados para las distintas posibilidades. De hecho, cuando estamos preparando una relación, sea por lo que sea, podemos pensar en lo que nos vamos a encontrar. Si lo conocemos, quizá podríamos actuar sobre esto. Y si no podemos actuar porque no es nuestro territorio, sí por lo menos podemos preverlos para adaptarnos al máximo a este espacio. El orden también, ¿no, Teresa? Provoca emociones, actitudes. Sí, sí, el orden de los objetos que hay en una habitación. Si hay un pequeño desorden, esto puede favorecer la relación porque da un aire de familiaridad, es decir, de que hay vida en este espacio y esto puede generar confianza en estas relaciones. Si hay un orden absoluto, en este espacio, entonces puede dar una imagen de mucha más formalidad y frialdad. Esto sería apto para determinadas relaciones también profesionales. Y cuando hay mucho desorden, este caos nos invita a irnos de esta habitación. No nos gusta estar en un espacio donde hay mucho desorden o suciedad incluso. Y muchas veces también el número de personas, ¿no? La cantidad de gente que se encuentre en ese espacio nos va a limitar muy mucho
nuestra propia comunicación. Claro, con los demás. espacios además tienen otras personas a veces. Si estamos en un metro, por ejemplo, en un autobús, en un sitio abarrotado de gente que no conocemos, la privacidad es mínima. No podremos tener determinadas conversaciones con las personas que nos acompañan. Incluso las conversaciones por teléfono, pues no pueden ser muy privadas porque nos escuchan o tenemos la sensación de que nos están escuchando. En cambio, si estamos en una cafetería, es distinta la reacción, porque en una cafetería donde hay pocas mesas llenas, dos personas que están hablando tienen la sensación de que estos pocos clientes o los camareros están escuchando la conversación. En cambio, cuando se llena la cafetería y están todas las mesas llenas, entonces hay sensación de privacidad. ¿Por qué? Porque cada uno está en su tema y parece que no están escuchando las conversaciones ajenas. Por lo tanto, podemos hablar de un tema confidencial sin temor, o por lo menos eso nos parece, sin temor a que los demás estén escuchando. Claro, luego hay un poco de todo, ¿no? Muchas veces nos hemos visto escuchando sin querer conversaciones porque la otra persona al teléfono estaba utilizando un tono de voz que al final... pegando gritos pensando que está en privado cuando en realidad está en una situación pública. La iluminación y el olor también son fundamentales, Teresa. Sí, la iluminación también influye en la percepción que tenemos de la relación y de la otra persona. Las iluminaciones cálidas, indirectas, bajas también de intensidad, favorecen relaciones de proximidad, de intimidad y de confianza. Por eso, cuando tenemos una cita con una persona que nos gusta y preparamos una cena, ponemos poca luz y, si puede ser, unas velas. Por eso, porque favorecen esta relación de intimidad. En cambio, una iluminación pues muy blanca, por ejemplo, o de mucha intensidad, favorece otro tipo de trabajo, de relaciones, pero no una relación de calidez. ¿Cuál sería el consejo, Teresa, para ir concluyendo? Pues el consejo es que cuando una relación nos importa mucho, cuando un encuentro queremos que tenga unos resultados concretos, podemos diseñar el escenario. ¿En función de qué? En función de las emociones que queremos provocar para facilitar el resultado de esta relación. Si no podemos escoger este escenario, por lo menos sí podemos planificar el tipo de relación, el cómo hablamos a la otra persona, cómo nos comportamos para adaptarnos a este escenario. Estaremos pendientes del espacio entonces. Teresa Baró, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene. Hasta el lunes. Gracias.